Y continuando con la programación del Magazine de Amigos, llegamos al espacio Volviéndonos a Dios. Espacio que cada martes presenta Manuel Montoya. Espacio que también publicamos en iVoox, en Spotify. Espacio que podemos compartirte, si tú lo deseas, a través de Telegram, que por cierto tenemos grupo de amigos. También te lo podemos compartir a través de WhatsApp. Solo tienes que escribirnos y nosotros al término del espacio te compartimos lo que Manuel Montoya presenta en esta mañana, que está aquí con nosotros. Buenos días, Manuel, que Dios te bendiga. Gracias por tu compañía. ¿Cómo estás? Muy buenos días, José, y buenos días a todos nuestros amigos oyentes. Pues como siempre lo digo, parezco un disco rayado, ¿verdad? Pero es que es la verdad, es una bendición poder estar con vosotros. Hoy para compartir con vosotros un programa titulado Mover Montañas, que está basado en una noticia muy reciente que tiene que ver con el Día Nacional de Oración en Estados Unidos. El titular de esta noticia dice: Día Nacional de Oración, : Biden, el presidente Biden, reconoce que necesita misericordia, protección y guía de Dios. Y yo digo amén a ese reconocimiento, ¿verdad? Continúa un pequeño extracto de la noticia, dice lo siguiente. Dice: en el Día Nacional de Oración de Estados Unidos, el presidente Biden reconoció lo mucho que necesita la misericordia y guía de Dios para dirigir al país a raíz de la división tan profunda que sufre esa nación. Con distintas publicaciones, Biden, en su proclamación anual del Día Nacional de Oración, dijo que la oración tiene el poder de mover montañas y que ha sido por causa de ello que los movimientos morales han prevalecido y empoderado a su nación. En periodos de paz y prosperidad y en tiempos de lucha y conflicto, innumerables estadounidenses recurren a la oración para buscar orientación, reforzar nuestra fe y fortalecer nuestro espíritu cuando más lo necesitamos, dijo Joe Biden en la proclamación. En este Día Nacional de Oración reconocemos el profundo poder de la oración basado en una profunda humildad y esperanza, agregó el presidente. La idea de que el poder es inherente a la oración es muy popular. De acuerdo a la Biblia, el poder de la oración es simplemente el poder de Dios quien escucha y responde a nuestras oraciones. Vamos a considerar algunos puntos basándonos en un artículo de God the Question magnífico que he podido leer. El primero de estos, la primera consideración es que el Señor Dios Todopoderoso puede hacer todas las cosas y no hay nada imposible para Él, como leemos en Lucas 1:37. La segunda consideración en cuanto a la oración es que el Señor Dios Todopoderoso invita a su pueblo a orar a Él. De hecho, la oración es un derecho legal que Dios nos da. La oración a Dios debe ser hecha persistentemente, como nos enseña Lucas 18:1, pero también con acción de gracias, como nos enseña Filipenses 4:6. También con fe, como nos enseña Santiago 1:5. También estando dentro de la voluntad de Dios, como nos enseña Mateo 6:10. También debe ser hecha para la gloria de Dios, como nos enseña Juan 14, versículos 13 y 14. Y con un corazón recto delante de Dios, como nos enseña Santiago 5:16. El tercer lugar, la tercera consideración con respecto a la oración, es que el Señor Dios Todopoderoso escucha las oraciones de sus hijos. Él nos manda a orar y nos promete escuchar cuando lo hacemos. El Salmo 18:6 dice: en mi angustia invoqué al Señor, invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. En cuarto lugar, la cuarta consideración con respecto a la oración es que el Señor Dios Todopoderoso responde a las oraciones. El Salmo 17:6 dice: yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Y también el Salmo 34:17 dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Ahora, otra idea popular es que la cantidad de fe que tenemos determina si Dios contesta o no contesta nuestras oraciones. Sin embargo, el Señor responde nuestras oraciones a pesar de nuestra falta de fe o a pesar de que nuestra fe sea pequeña. En Hechos capítulo 12
La Iglesia ora por la liberación de Pedro de la cárcel, como podemos leer en el versículo 5, y Dios contesta su oración, como vemos en los versículos 7 al 11. Pedro se acerca al lugar de la reunión de oración y toca la puerta, pero al principio los que están orando se niegan a creer que realmente es Pedro. Ellos oraron por su libertad, pero no esperaban una respuesta a sus oraciones. El poder de la oración no fluye de nosotros, no son palabras especiales que decimos o la manera especial de expresarla, ni siquiera la frecuencia con que la decimos. El poder de la oración no se basa en la dirección hacia la cual nos inclinamos o en cierta postura de nuestro cuerpo. El poder de la oración no proviene del uso de artefactos o de símbolos o de velas o rosarios o cosas así. El poder de la oración viene del omnipotente Dios que escucha y contesta nuestra oración. La oración nos pone en contacto con el Dios Todopoderoso y debemos esperar poderosos resultados, ya sea que Él decida conceder nuestras peticiones o también que no. Cualquiera que sea la respuesta a nuestras oraciones, el Dios a quien oramos es la fuente del poder de la oración y Él puede respondernos y lo hará de acuerdo a su voluntad y a su tiempo. La Biblia nos exhorta a orar sin cesar. El mandato de Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:17 de orad sin cesar puede resultar un poco confuso, porque ¿a qué se está refiriendo realmente? Obviamente no puede significar que debemos estar en una postura de cabeza inclinada y ojos cerrados durante todo el día. Pablo no se refiere a hablar sin parar, sino a una actitud de conciencia de Dios y de rendición a Dios que llevamos con nosotros todo el tiempo. Cada momento despiertos debe ser vivido con la conciencia de que Dios está con nosotros y de que Él está activamente involucrado y comprometido en nuestros pensamientos y acciones. Esto es poner a Cristo en el centro de nuestra vida. Cuando nuestros pensamientos se vuelven hacia la preocupación, el temor, el desánimo y el enojo, debemos ser conscientes y prontamente convertir cada pensamiento en oración y cada oración en acción de gracias. En su carta a los Filipenses, Pablo nos ordena dejar de estar ansiosos y que en cambio sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Eso dice el capítulo 4, versículo 6. Él enseñó a todos los creyentes en Colosas a perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Colosenses 4:2. Pablo exhortó a los creyentes efesios a ver la oración como un arma para usarse en la lucha de batallas espirituales. Esto lo vemos en Efesios 6:18. A lo largo del día, la oración debe ser nuestra primera respuesta ante cada situación inquietante. No el atemorizarnos o el enojarnos o el darle largas a la situación, no, sino que nuestra primera respuesta ante cada situación inquietante debe ser la oración. Ante cada pensamiento de ansiedad, nuestra respuesta debe ser la oración. Ante cada tarea indeseable que Dios nos mande, nuestra respuesta debe ser la oración. La falta de oración nos hará depender de nosotros mismos en vez de depender de la gracia de Dios. La oración continua es, entonces, en esencia, una continua dependencia del Padre y una continua comunión con Él. Para los cristianos la oración es como respirar. No tienes que pensar para respirar, porque la atmósfera ejerce presión en tus pulmones y esencialmente te obliga a respirar. Es por ello que es más difícil sostener tu respiración que respirar. Pues de manera similar, cuando nacemos en la familia de Dios, entramos en una atmósfera espiritual, donde la presencia y la gracia de Dios ejercen presión o influencia en nuestras vidas. Y la oración es la respuesta normal a esa presión, a esa influencia, a esa atmósfera. Como creyentes, todos hemos entrado en la atmósfera divina para respirar el aire de la oración. Por desgracia, muchos creyentes sostienen su respiración espiritual, aguantan su respiración espiritual por largos periodos, es decir, dejan de orar por largos periodos, pensando que unos breves momentos con Dios son suficientes para permitirles sobrevivir.
Pero tal restricción de su consumo espiritual es causada realmente por deseos pecaminosos. Cuando dejamos de orar continuamente es simplemente porque hay deseos pecaminosos en nuestra vida. El hecho es que cada creyente debe estar continuamente en la presencia de Dios, constantemente respirando sus verdades para poder funcionar plenamente. Es más difícil para los cristianos sentirse seguros presumiendo en vez de depender de la gracia de Dios. Muchos creyentes se muestran satisfechos con las bendiciones físicas y tienen pocos deseos de bendiciones espirituales. Cuando los programas, métodos o dinero producen resultados impresionantes, existe una inclinación en el hombre a confundir sus éxitos con bendiciones divinas. Y cuando eso sucede, desaparece el deseo apasionado por Dios y desaparece el anhelo por su ayuda. La oración continua, persistente, incesante, es una parte esencial de la vida cristiana y surge de la humildad y de la dependencia de Dios. Nunca olvides esto, hermano. La oración surge de la humildad y la dependencia de Dios. Concluimos entonces que la oración es sumamente importante para el creyente, porque la oración es la manera en la que vamos al Señor y Él responde a nuestras peticiones y a nuestra adoración. Es imprescindible para el creyente orar, y en este día y por este medio que es la radio, yo quiero hacerte un llamado a orar sin cesar, tal y como la Biblia lo dice, y más en estos tiempos que estamos viviendo. Si Dios nos lo pide en su palabra, si Dios nos dice orad sin cesar, es porque sin duda la oración es absolutamente necesaria para nuestra vida diaria. Termino este programa leyéndote un testimonio maravilloso que nos muestra el poder de la oración. Hay miles de testimonios en internet que podríamos leer y que podríamos verificar. Yo quiero leerte este porque es cortito y es muy intenso. Y dice así: un 10 de septiembre del año 2010 en Michigan, Estados Unidos, cuando Tyler y Thomas Schuckberg tenían 19 años, recorrían una zona en motocicleta. Thomas se había quedado atrás, así que Tyler volvió y lo encontró en el suelo tirado, agonizando. Un alambre con púas colocado en el camino a la altura de su cuello le había provocado una gran herida. Rumbo al hospital, Thomas decía: no puedo respirar, mientras que yo le decía: resiste, amigo, ya casi llegamos, explica Tyler. Los médicos informaron que la vida de Thomas corría grave peligro. El alambre había cortado su tráquea, así que tenía que ser trasladado en helicóptero al hospital de la Universidad de Michigan para una cirugía de emergencia. Antes de partir, su familia oró con él. Para cuando aterrizaron, Thomas seguía con vida. El hecho de haber sobrevivido esa primera hora después de la lesión es muy sorprendente, dijo el doctor Rishindra Reddy, cirujano de Thomas. Aún así, no había ninguna garantía de que con el tiempo Thomas pudiera hablar, comer o respirar por su cuenta. Dave y Tonja pidieron a sus amigos y familiares que orasen, y toda la iglesia se puso en oración. Había cadenas de oración por todas partes, explica el padre de Thomas. Después de 3 meses de rehabilitación y de oración continua, Thomas estaba listo para merendar. Dios obró el milagro completo y en la actualidad Thomas es un estudiante universitario con planes para trabajar en el ministerio juvenil y compartir su historia sobre el poder de la oración. Termino diciéndote: vivir sin oración es estar sin Dios. Vivir sin oración es estar sin Cristo. Vivir sin oración es estar sin gracia y sin esperanza y sin cielo. Por tanto, oremos con fe y con fervor para tener una vida llena de Dios, llena de Cristo, llena de gracia, llena de esperanza y llena del cielo. Gracias por tu atención, esto es todo y nos vemos, si Dios quiere, en un próximo programa. Encuentre este y otros podcasts de nuestra programación en radiosolidaria.com.